Bien, hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a las personas que nos visitan. Me decía el pastor Saladín hace un tiempo que los muchachos nuestros nos van a hacer morir o de un susto o de una alegría. Entonces, cuando yo salí de la capacitación ayer, encuentro a Laura en mi casa recibiéndome. Yo no me esperaba eso. Me debe esa, así que ya saben. Hermanos, para mí ha sido difícil este tiempo de recuperación, pero le doy gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Hoy puedo predicar, no con la extensión que quisiera traer un mensaje, así que me perdonan por el tiempo, pero sí, hermano, le doy gracias a Dios porque me he recuperado tanto de mis rodillas que mis dolores de ahora son menores que los dolores de antes de operarme. O sea que Dios nos ha bendecido. Así que le damos gracias al Señor por esto. El mensaje de hoy se llama El que tiene oído para oír, oiga. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Te pedimos que tú en esta mañana prepares nuestros corazones como ese terreno fértil y especial donde va a ser sembrada la semilla de tu palabra, Señor, y que ella crezca en nuestros corazones conforme a tus propósitos y que dé su fruto, Señor, abundante. Te pido por tu siervo que va a exponer tu palabra para que tú puedas fortalecerle, Señor. Sabemos que apartado de ti nada podemos hacer, y si no con la ayuda de tu Espíritu Santo, menos podemos hacer, Señor. Por eso asístenos, oh Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para exponer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es común que cuando nosotros queremos enfatizar algo, lo repetimos más de una vez. De igual modo, aunque todo lo que hay en la palabra de Dios es importante, cuando se repite algo más de una vez, obviamente tiene una importancia especial y hay que ponerle una gran atención. Por eso se repite varias veces. Y uno de los pasajes repetidos varias veces en la palabra de Dios es la parábola del sembrador. Repetida, o sea, esta parábola aparece 3 veces en los 4 evangelios, por lo cual sería interesante examinar y ver qué es eso de importancia especial que Dios quiere enseñarnos a través de esta parábola. Nosotros no podemos exponer todo el significado de la parábola en un solo mensaje, pero que sí quisimos englobar en esta mañana lo importante para nosotros. Veamos la parábola en sí. Usted sabe que una parábola es una historia terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Es una parábola. Y la parábola del sembrador se registra en el texto que leyó el hermano Camarena, en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, en Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante, y en Lucas capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Vamos a tomar como punto de partida el registro que viene en Lucas, donde leemos en el capítulo 8, versículo 4 a 8, lo siguiente. Dice, juntándose una gran multitud, y eso queremos nosotros, que algún día podamos juntar una gran multitud, no porque queremos llenar la iglesia de gente, sino porque para que escuche la palabra de Dios. Es el propósito de nuestro medio evangelístico. Juntándose una gran multitud, y los que cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, que oiga. En el tiempo que Jesús escogió para sí esta parábola, no fue algo accidental. Como dice el verso 4, dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo, es por parábola. Jesús dijo esta parábola cuando había una gran multitud. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios cuando vino esa gran multitud. Y como veremos más adelante, la parábola trata sobre el escuchar
la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios? Así que Jesús, diciendo esta parábola, quería poner al tanto de las opciones que tenían a todos aquellos que habían venido a Él. Jesús quería que la gente que había venido a Él tuviera al tanto de cómo cae la palabra en cada uno de nosotros. Ahora bien, en esta ocasión el Señor comienza esta parábola con una historia o una ilustración que le era familiar a todas las personas que estaban escuchando. Jesús es el mejor predicador, indudablemente, que ha existido en la tierra. Él era Dios, pero como hombre era el mejor predicador. Él usaba las cosas fáciles para que la gente entendiera lo que Él quería decir. De hecho, desde el lugar en la orilla del mar de Galilea podía haber sido capaz de ver una escena, o sea, donde estaba el Señor dice la palabra de Dios en el texto que leyó el hermano Camarena, que se fue a una barca para predicar. En el mar de Galilea tiene algo especial. Si usted está a la orilla del mar, las montañas que rodean el mar de Galilea hacen como una concha acústica y que tenga un sonido especial. Y él podía desde la barca predicar, y la brisa que venía suavemente de esa concha o de esa parte podía llevar la voz bien lejos. Y el Señor, junto a todas estas personas, comienza a predicar de una manera audible. Y lo hace, hermano, utilizando una escena conocida para todos ellos. ¿Qué hace el Señor? El Señor, posiblemente frente a donde él estaba, habían extensiones agrícolas donde se estaba sembrando. Y el Señor toma esa escena que está pasando para traer esta enseñanza. Y estas personas que estaban escuchando a Jesús vivían en una sociedad agrícola. Esa era su vida cotidiana. Y ellos iban a entender lo que el Señor quería decirles. Y es bueno, hermano, a veces uno quiere tener teólogos que le hablan de que lo que es un supravasario, un infravasario, lo que es la transustanciación o la consustanciación. Esas cosas son buenas saberlas. Pero hay cosas importantes que son las que llegan a nuestros corazones más fácil que estas cosas. Por ejemplo, una vez le preguntaron a un señor iletrado de una iglesia que fundamos en Jayaco, que en el día de hoy está funcionando. Nosotros decimos el tío Pedro, ¿qué es nacer de nuevo? Tío Pedro es un agricultor. Dice, nacer de nuevo es coger esa planta de yuca que yo arranqué, sacar la yuca, cortar la planta de yuca, sembrarla y esa planta nace de nuevo. ¿Qué mejor ilustración para eso, para hablar de la salvación? Y eso es lo que hace el Señor. Toma ese tipo de ilustración que la gente conocía. Y Jesús pudo hablarle de la pesca, como lo hizo en otras ocasiones, porque la gente también en ese lugar eran pescadores del mar, y trae esta enseñanza para hacerlo comprensible a su mente, para que la gente entendiera. Y que lo primero que vemos es lo que pasa con las semillas junto al camino. Recuerde que los agricultores, yo no sé, quizás algunos de ustedes han visto esto, pero los que nos criamos en el campo sí, cuando se riega la semilla, se esparce la semilla, y la semilla puede caer en diferentes lugares. Regularmente uno quiere que la semilla caiga en buena tierra cuando está sembrando. Uno tira la semilla, pero la brisa puede llevar la semilla a diferentes lugares donde uno quiere que caiga, pero cae. Y aquí vemos, y con un vistazo al pasaje anterior, vemos que se trata de semilla que cayó en diferentes tipos de terrenos. El primero de estos fue junto al camino. O sea, está esparciendo la semilla, al tirarla, la brisa se la lleva y la pone junto al camino. Es comprensible para nuestra mente y para las personas que estaban viendo la escena. Y dice Lucas capítulo 8, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Alguna de las semillas que el sembrador sembraba cayó junto al camino y no brotó ni dio fruto. ¿Por qué razón? El camino es un lugar donde pisa, la semilla no se entierra, no puede penetrar para dar fruto, entonces las personas que pasan por ahí la pisan. ¿Y qué pasa, hermano? Bueno, como regularmente usted ha visto la paloma, cuando se cae algún tipo de semilla, ya viene y se la comen. Así pasó y no brotó ni dio fruto, sino que fue devorada, dice, por las aves del cielo. La explicación de esta parábola, y eso es lo bueno que tiene estas parábolas, que el Señor explica la parábola. No hay que ir lejos para hacer un exégesis al texto, porque el mismo Señor le hace la exégesis al texto, o sea, le hace la explicación al texto, dice, dice en Lucas 11 al 12, Lucas 8, 11 al 12, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los junto al camino son los que la oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea,
aquí de las aves del cielo, dice en Marcos que es el malo, aquí dice que es el diablo, viene y la quita. Utilizan sus instrumentos para quitarla, no que el diablo literalmente quita la palabra. Él tiene sus instrumentos para quitar esa palabra. También Mateo 13, 39 explica la misma parte. Cuando alguno oye la palabra, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. De acuerdo a los pasajes anteriores, la semilla de la que se habla es la palabra de Dios o la palabra del reino. Sin embargo, esta palabra no tiene el mismo resultado en todas partes, ya que su eficacia depende del terreno donde caiga. La eficacia de la palabra, de la semilla, depende del terreno donde caiga. Uno de los posibles tipos de terreno es junto al camino, el cual, de acuerdo a la interpretación de la parábola, está compuesto por la gente que, aunque escuchan la palabra de Dios, no la entiende. O no quiere, o sea, tienen su mente en tantas cosas que no le ponen atención para entender la palabra de Dios. Están pensando en la victoria, están pensando en muchísimas cosas. Y ese terreno no se vuelve fértil, se endurece por las cosas. Y entonces la palabra ahí no tiene ningún resultado. En Mateo 13 al 15 dice lo siguiente: viendo no ven y oyendo no oyen. Están en el culto, escuchando la palabra de Dios, pero no están viendo, pero no están bien. Están oyendo, pero no oyen, no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía, dice ella, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Y esta es la razón por la que no entienden, aunque tienen oído. El corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido la idea, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, dice el Señor, y yo les sane. En otras palabras, van para complacer a alguien, para complacer a la esposa, al esposo, están en la iglesia, pero no les interesa para nada lo que se está predicando. No les interesa para nada lo que se está haciendo dentro de la iglesia. Están sentados y a veces son robóticos. Endurecen sus corazones. La palabra no penetra. ¿Y qué dice? Se queda en la superficie, vienen las aves del cielo, los instrumentos que tiene el diablo, y la arrancan otros corazones. Entonces, la primera advertencia que tenemos en la parábola del sembrador era de tener cuidado del diablo cuando oímos la palabra de Dios. Tener cuidado del diablo cuando escuchamos la palabra de Dios. Nuestro Señor nos dice que los corazones de algún oyente son como junto al camino. La semilla del evangelio es arrancada de ellos, porque el diablo, casi tan pronto como es sembrada, la arranca en nuestros corazones. No penetra profundamente en su conciencia, no causa la más mínima impresión en sus mentes, y vienen vacíos y se van vacíos. Aunque la palabra de Dios, nosotros sabemos que de una u otra manera nunca volverá a estar vacía. El diablo, sin duda, en todas estas partes está actuando. Ese espíritu malicioso es incansable en sus esfuerzos para hacernos daño, hermano. Ese espíritu malicioso de Satanás es incansable para hacernos daño y para que no escuchemos. Siempre está velando para ver si titubeamos o buscamos ocasión o busca ocasión para destruir nuestras almas. Pero el diablo está allá afuera. No, hermano, te voy a decir algo, y amigo que nos visita. En ningún lugar está el diablo tan activo como en una congregación de oyentes del evangelio de la palabra de Dios. Te repito eso, hermano. En ningún lugar el diablo está más activo que en una iglesia. ¿Por qué razón? Todo el mundo. ¿Qué dice el apóstol Juan? El mundo está bajo el maligno. Está en sus brazos. Y él está aquí, hermano. Pero quizá en ningún lugar trabaja tan duro para frenar el progreso de que es bueno y para evitar que los hombres y las mujeres vengan a Cristo. Y por eso trae todas estas distracciones que hay. De él proceden las distracciones de los pensamientos, las imaginaciones errantes, la apatía, el embotamiento, la memoria, la somnolencia y los nervios, el aburrimiento y la falta de atención. En todas estas cosas Satanás participa enormemente, hermano.
no trae un mal olor, no trae un sueñito por aquí, no pone una cosa por allí, hermano. Las personas se preguntan de dónde vienen y se sorprenden de encontrar los sermones tan aburridos y recordarlo tan poco. ¿Qué pasó? Olvidan la parábola del sembrador, olvidan al diablo, que el diablo quiere sacarle de alguna manera. Y usted ve que a veces estamos aún en nuestros celulares buscando en internet lo que está pasando fuera. Eso es un trabajo de Satanás, hermano. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? Nuestras almas. Y la tuya que está devorada quiere devorarla más. Y busca la forma de que tú no escuches esa palabra. Por eso, hermano, tengamos cuidado de no ser oidores de los de junto al camino. Amigos que nos visitan, tenga cuidado de no ser como estos oidores, como que los que están junto al camino. Vigilemos al diablo, siempre lo encontraremos en la iglesia. Nunca se alejará de ella. Recordemos esto y estemos en guardia. El calor, la guaguita platanera que sale boceando cada rato por ahí y sale en los fondos de todos los mensajes. Las corrientes, las lluvias, los malos olores que vienen muchas veces de otro lugar y algunos a veces buenos olores de la comida que están cocinando. Les resultan desagradables los que asisten a la iglesia y muchas veces se ponen como excusa para no asistir. No es que en la iglesia hace mucho calor. Les voy a decir una cosa, lo que dicen eso, en el infierno hace mucho más calor. En el infierno, y ahí el fuego nunca se apaga, dice la palabra de Dios. Hermano, hay un enemigo que deberíamos temer con todas estas cosas juntas. Ese enemigo, hermano, es el diablo. Él está buscando la forma de endurecernos como el camino para que la palabra de Dios no haga su efecto en tu vida ni en la mía. Él está haciendo lo posible para que tú te duermas. Está haciendo lo posible para que tú pienses en otra cosa. Está haciendo lo posible para que tú no busques preparar tu corazón para que la palabra caiga en buen terreno. Y si cae en terreno duro, Él la va a sacar inmediatamente. Cuando tú salgas por ahí, se va a olvidar de todo. Hay personas en medio nuestro que escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo, pero sus corazones son como los del terreno junto al camino. Duro y la palabra queda en la superficie. ¿Y qué hace el diablo? Cuando usted llega a su casa, la quita del corazón. La pone a ver cualquier cosa, los 37 cuadrangulares de Ortiz, anda por 37. Cualquier cosa que lo distraiga, hermano, le saca la palabra de Dios. O un problema. O sea, ahí siempre Él tiene forma de sacarnos desde la iglesia esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Si cae en un corazón que está endurecido como el camino, como esa que cayó en un camino endurecido. La segunda categoría es, habiendo examinado el primer tipo de terreno en el cual cae la semilla de la palabra de Dios, vamos a continuar con la segunda. Mateo 13, voy a estar andando en los 13 evangelios sinópticos donde se narra la palabra de Dios para traer la idea que quieren comunicar el Señor. Mateo 13, 5 al 6 nos habla al respecto diciendo: parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno inmediatamente. En estos días usted va al sur, que es un lugar muy árido y ha llovido mucho, y usted va a ver que el terreno está completamente verde. Pero si deja de llover 2 semanas y pasa por ahí, se secó. Tenemos la experiencia de lo que viajamos al sur, que vemos eso con frecuencia. ¿Se secó por qué? Porque no permite de ninguna manera que la raíz penetre, porque es una tierra dura y llena de piedra. Ahí no va a sobrevivir ningún fruto. Uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque inicialmente brotara, finalmente no sobrevivirá, es en pedregales. En los pedregales de Azo específicamente, por ahí esos lugares, la semilla no dura mucho tiempo. La razón por la que la semilla no puede sobrevivir ahí es porque las piedras no permiten que las raíces profundicen y encuentren humedad, y así se seca. Muchas veces esas piedras están cubiertas con una pequeña capa de tierra. La semilla cae ahí, en esa pequeña capa, crece, pero cuando viene y no encuentra cómo seguir penetrando, se seca. Escogiendo el registro de Marcos para la explicación de esta parte de la parábola, leemos lo siguiente en el versículo 16 y 17 del capítulo 4. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales,
Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Se ponen verde. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, que es la sequía, comparado con la sequía, por causa de la palabra, luego tropieza. Como podemos ver, los de la pedregal están compuestos de gente que escucha la palabra, la recibe y con mucha alegría. ¡Ay, qué bueno el mensaje! Todo. No lo he oído por ahí, que sale. Aquellos cuya fe meramente temporal escuchan el Evangelio y responden en forma rápida y superficial. Quizá tienen algún motivo egoísta pensando que el Señor le va a arreglar sus problemas o hacerle la vida más fácil. Tristemente, hoy se está predicando un evangelio de esa manera, de hacer la vida más fácil a los demás. El evangelio de la prosperidad. Pare de sufrir. Ellos paran de sufrir con la ofrenda que usted le da y se hacen ricos. Entonces presentan ese evangelio, hermano, que es superficial. Cuando viene la prueba, todo el mundo sale corriendo. ¿Por qué? Porque ellos no toman en cuenta realmente el costo de servir al Señor. Durante un tiempo se deleitan en una emoción de sentimiento, de alivio, de alegría, euforia, o lo que sea. Y usted le pregunta, ¿y qué pasó con ese muchacho? No, se le apagó el espíritu. No, se le apagó el espíritu, no. Nunca creyó en el Señor, estuvo solamente impregnado por la palabra y le dio un poco de gozo temporal. Y quiero decirle algo, una explosión de alegría no es la característica distintiva de una verdadera conversión, hermano. Ahora bien, la alegría es una respuesta buena y apropiada a la conversión. Por eso le llama, muchas veces él tiene el primer amor. Es bueno esa alegría. Dice la palabra de Dios que todo el cielo se llena de regocijo cuando un alma se convierte. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, dice el Señor en Lucas capítulo 15, versículo 7. Sin embargo, hermano, una conversión superficial, la alegría no dura mucho. Porque cuando viene la persecución y la prueba, esa gente de nuevo inmediatamente tropieza. Hoy era así en el camino del Señor. Y no me dijeron a mí que yo iba a encontrar dinero, casa y una novia. ¿Y qué pasó? O un esposo. Entonces viene ese tipo de persecución y la gente, como es obvio, los problemas finalmente causan su caída porque son muy débiles y no resisten porque no tuvieron profundizado realmente, arraigada la palabra, no estuvo arraigada en sus corazones como debía de estar. Así que cuando el enemigo trae cosas como esas sobre ellos, como esas pruebas, como las dificultades que pasamos todos los creyentes, ¿cuál creyente no tiene prueba aquí en esta tierra? Pues hay gente, yo no sé, hay gente que parecen un carrusel todo el tiempo, yo me gozo con ellos, pero hermano, no hay día de que nosotros no tengamos un motivo para sufrir por el nombre de Cristo. El tropiezo no es causado por la aflicción, es muy pesada, como para que le puedan soportar. Dice el 2 Corintios que no nos ha llegado ninguna tentación que no podamos soportar. Pero los creyentes, eso es para los creyentes, podemos soportar la tentación, pero uno creyente no puede soportar la tentación, hermano, ni las pruebas. No tienen resistencia. Y usted ve que uno dice, ay, el evangelio era así. Sí, hermano. El Señor Jesucristo nos dijo a nosotros, los creyentes, que en el mundo tendremos aflicciones. Él ha vencido al mundo, pero piense cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Señor? El espíritu suficiente para resistir la prueba cuando llega a nuestras vidas. Un verdadero creyente, no importa la prueba que venga, siempre estará dispuesto a adorar al Señor. Por eso, en última instancia, no importa el mucho entusiasmo que el oyente superficial muestra en la respuesta inicial a la palabra de Dios. Si se trata de una conversión poco profunda, sin verdadera raíz, esa persona finalmente se apartará. No aguanté la iglesia, no es eso. No tuviste una conversión genuina. Cuando eso sucede, se demuestra definitivamente que a pesar de su gozo y celo, la persona nunca creyó como debe ser de un creyente verdadero. Estuvieron con nosotros, mas no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pese a todas las dificultades. Tenemos muchos de aquí, que estamos aquí en esta iglesia, 30 años. Mi hermano vive, es testigo de eso. Y hemos pasado por todas las pruebas. Y que en medio de las pruebas que ha hecho el Señor en nuestra vida, glorificarse, hermano. Pero muchas veces hemos visto a muchas personas que en medio de las pruebas se desaparecen.
Qué triste, hermano. Esa es la semilla que cae en esos lugares que parece que son buena tierra, pero son piedra, y cuando vienen las pruebas se desaparecen. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Que la mujer mía es la cruz. No, la mujer tuya no es la cruz. La cruz de Cristo son los padecimientos de Cristo en medio de su camino. Tercera categoría, habiendo considerado la primera, dos categorías de gente que escucha la palabra, continuaremos con la tercera. Marcos capítulo 4, versículo 7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El tercer tipo de terreno es el que la semilla cae entre los espinos, como vimos. La semilla que cayó en este terreno se ahogó sin dar fruto. Y para entender a lo que se refiere esta parte de la parábola, vamos a Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, y veamos la explicación que el Señor hace aquí. Dice allí en esta porción de la palabra: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Desafortunadamente, esta tercera categoría de gente es problemática también. El problema con esta categoría es que la palabra de Dios es guardada en sus corazones junto con otras cosas, como los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza y la codicia, dice, de otras cosas. Estas cosas finalmente actúan como espina en el crecimiento de la palabra, ahogándola y haciéndola infructuosa. Yo no puedo estar bregando en mi casa con las matas y el jardín porque me incomoda. Además de eso, como que no me atrae mucho, pero a la mujer le gustan mucho estas cosas. Entonces, yo tengo un joven que nos va a ayudar a limpiar el jardín. Él se ha desaparecido. Y usted va ahora y ve frente a mi casa y usted ve que las espinas y la mala hierba han dañado la hierba buena. Ya no hay flores. Y eso pasa aquí. Dice: la que cayó entre espinos son aquellos que han oído, pero que progresivamente ahogados por afanes, la riqueza y placer de la vida, no crecen, nunca maduran. Y esta parábola es verdaderamente llamativa. Cada grupo de personas difiere del que se describe antes. Aquellos pertenecientes a la primera categoría representan por la semilla que cayó junto al camino, nunca responden a ningún sentido de la predicación de la palabra, ni le importa. Permanecen y son duros para siempre, insensibles. Los del segundo grupo responden inmediatamente y entusiastamente con la misma rapidez se desaparecen y se van. Por eso yo le digo, hermano, hizo profesión de fe, vamos a esperar sus frutos. Porque es por su fruto que lo conocemos, no porque yo me convertí, yo me arrepentí, no, por su fruto es que lo vamos a conocer. Los pertenecientes a la tercera clase también perecen, aunque más gradualmente. Al principio estas personas muestran algún interés en el mensaje del reino. ¿Recuerdan de Herodes Antipa? Estoy hablando de los nombres de Herodes, porque Herodes el Grande, ese de los padres, habían como 7 Herodes. Este Herodes Antipa fue el que mató a Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista predicaba, él se quedaba perplejo con esta palabra. Y hacía muchas cosas. Sin embargo, su Dios mundano y amoroso lo hicieron arrancarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le interesó la palabra por un tiempo, pero esas cosas lo ahogaron y no le permitió que la palabra creciera para una conversión. Y lo que hizo fue que endurecerse más y convertirse en un criminal. Eso caracteriza al grupo. Cosas ajenas comienzan pronto a excluir cualquier plan de buena intención que te pudiera venir. Cualquier cosa que pueda estar bien, y los afanes. Hay evangelismo esta semana, y voy para allá. Pero me llamaron ahora que yo tengo que verme con tal persona en tal lugar, y eso no va a permitir a mí llevar la palabra de Dios. Esas son las cosas, hermanos, que nos hacen a nosotros infructuosos. En la manera que este mensaje se resume por Lucas en el versículo 14, Jesús advierte especialmente contra estos 3 tipos de peligros. Primero, los cuidados y los afanes de la vida.
Podemos hablar de afanes corrosivos, es decir, preocupaciones que se comen poco a poco el alma de uno. Y usted le pregunta, ¿y qué pasó con ese hermano que está seco? ¿Por qué? Las cosas de este mundo le han cegado su vida. ¿Qué pasó con esa persona en la iglesia? Los afanes han acabado con su vida espiritual. Hermano, la preocupación no solamente quebranta la resistencia ante la enfermedad o acortando la vida, sino que impiden que uno se concentre en las bendiciones que Dios está proveyendo constantemente. No vemos las bendiciones de Dios. Incluso venimos a la iglesia y la encontramos diferente, pintada diferente. Pero los afanes, las cosas de este mundo, no nos hacen ver la obra que Dios está haciendo también en algunos corazones y transformando algunas vidas. ¿Por qué? Porque nuestra mente o la mente de esta persona está completamente pensando en las cosas del mundo. El segundo peligro para el desarrollo de la vida espiritual, uno puede decir la segunda espina que crece es la riqueza. La sed de riqueza y la ambición desenfrenada para alcanzarlo. Yo veo gente afanada, hermano, por conseguir 2 pesos más. Y eso lo saca de la vida espiritual. Esas son las espinas que no lo dejan crecer. El joven rico, hermano, era un religioso que lo sabía todo. Pero cuando lo tocaron su asunto, su riqueza, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. No, un momento, hasta ahí, Señor. No te metas con mi cuarto. No te metas con mi vida. El rico insensato dice que construyó. A veces construimos, hermano, y queremos hacer cosas y no sabemos quién la va a disfrutar. El rico insensato de Lucas 12, 13 al 21 dice que construyó grandes graneros, hizo muchas cosas y un día le dijeron, está bien, terminaste, hoy viene a buscar tu alma. Lo que tú hiciste, ¿para quién será? Se afanó tanto y se olvidó del Señor. Pero en tercer lugar, en esta parte están los placeres de la vida. Esto también, si una persona no está vigilante, pueden convertirse en cosas que arruinan su vida. Y estos placeres de la vida que habla este texto, aquí esta explicación, son de 2 tipos. Los que son malos en sí mismos, la borrachera, la drogadicción, los juegos de azar, los vicios sexuales, el envolvernos en la pornografía. Esos son los placeres de la vida, hermano, que nos quitan el gozo de nuestra vida espiritual. Pero también lo que son malos, cuando una persona se excede en su uso, hay cosas que son malas, que son buenas en sí, pero al usted excederse en su uso, la convierten en cosas malas. Los deportes son buenos. Pero yo no puedo sustituir un culto de mi iglesia porque voy a ver quién va a ganar para entrar en las semifinales de la Serie Mundial. No, mi prioridad está con el Señor. No es malo ir al play, me gusta a mí. Yo en 5 años fui una vez ahora porque vino una persona que quería ir, pero veo mi juego de pelota a veces por televisión, hermano, pero eso no puede quitarme a mí de ninguna manera mi compromiso con el Señor. Las diversiones que son buenas. Pero podemos corromperla cuando hacemos de esas diversiones nuestro medio, nuestra satisfacción de vida. Hermano, esas son espinas, la satisfacción de vida de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas como un cáncer proliferan gradualmente, matan el cuerpo, o como un parásito destructor que poco a poco destruye aquello que lo alimenta. Así estas espinas en forma lenta pero segura ahogan las almas de aquellas personas que la albergan en sus corazones. Por eso usted ve que personas que nunca maduran en la iglesia. ¿Por qué razón? Los afanes del mundo, los afanes de la vida. No llegan a producir fruto para vida eterna. Y después le pasa como a Demas, que el apóstol Pablo dijo, Demas me ha abandonado porque se enamoró de este mundo. Y abandonan al Señor. Y usted ve que se desaparecen de la iglesia. ¿Por qué razón? Los afanes, las espinas de este mundo le hagan su vida. Por otro lado, en cuanto a lo que la gente de esta categoría hace, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 lo siguiente.
Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni en graneros, y vuestro Padre Celestial alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No, pero vivimos afanados, porque queremos que Dios nos vista mejor que los lirios de Salomón. No afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Pero no vivimos afanados, hermano. Y esos afanes, porque eres mejor para que tener mejores sueldos, debe tener, o sea, esos afanes destruyen nuestra, son como espinas que destruyen nuestra vida espiritual. Primero son las cosas del reino de Dios y luego todas las demás cosas serán añadidas. Si aplicamos este principio, todas las demás cosas, hermano, vendrán. Y le digo una cosa, podemos dar testimonio de eso a muchas personas. Si no lo aplicamos, sino que ponemos primero en nuestra lista de prioridades como afanes y cosas así, entonces esas cosas ahogarán la palabra de Dios haciéndola infructuosa y nunca creceremos dando fruto en la iglesia. Sin embargo, hermano, no toda la siembra ha sido en vano. No podemos desanimarnos porque, oye, ahora, mira, me habla el pastor de esto que no creció, que esto viene en la salve del campo. No, lo dice el Señor. Pero no toda la siembra es en vano. Porque no vemos conversión, hermano, no creamos que las cosas no están funcionando bien. Cuando sembramos la palabra de Dios no vamos a ver la misma respuesta que todo el mundo, pero no podemos desanimarnos. Porque Dios también tiene un buen terreno donde va a caer su palabra. La cuarta categoría. Hasta el momento hemos examinado 3 tipos de terreno en lo que cae la semilla de la palabra. Desafortunadamente ninguno de ellos puede hacer que la semilla fructifique. No sirven. Así que el primer terreno, que era junto al camino, era tan duro que la semilla no pudo brotar. También el otro eran los pedregales que no permiten que la semilla eche raíces profundas. Finalmente el tercero son los espinos que ahogan la semilla y la hacen infructuosa. Habiendo visto las 3 categorías ineficientes, es momento de ver la buena tierra. La tierra en la que la semilla de la palabra cae y lleva fruto. Mateo capítulo 13, versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? Y cuál a 30 por 1. Y la explicación viene en el versículo 23 de Mateo 13 que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, esto es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por 1. Y Lucas dice que dio a 100 por 1. Esta vez la semilla cayó junto al camino, o en la tierra no cayó junto al camino, ni en la tierra con pedregales, ni donde había espinos, sino en buena tierra, compuesta de gente que escucha la palabra de Dios y la entiende. Como dice Lucas capítulo 8, versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto de perseverancia, que persevera hasta el fin, este será salvo. Estas personas reciben el mensaje como una mente abierta, sin perjuicio, como lo hicieron los hermanos de Berea. ¿Y cómo lo hicieron los hermanos de Berea? Mira lo que dice Lucas, Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 12. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La oración de esta gente debe ser la oración nuestra. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley, Señor. Cuando vengo a la iglesia tengo que decir, Señor, abre mis ojos para ver la maravilla de tu palabra sembrándose en mi corazón. Además, retienen permanentemente. ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, dando ese precioso mensaje, proclamando por todas partes. Y no proclamando el evangelio, hermano, por todas partes, con esa palabra que te implantada en sus corazones, dando frutos, sino con sus propias vidas. El testimonio, hermano, para un creyente que da fruto, o sea, es vital para un creyente que da fruto. Finalmente, por medio de su perseverancia, las personas producen fruto, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la vida del creyente. Para su propio gozo, el gozo de los demás y la gloria de Dios. Ese es un verdadero creyente. Ese es donde cae la semilla bien. La verdadera lección de esta parábola no se capta menos que se entienda lo que es su clara enseñanza sobre la base de Lucas 8:8, Mateo 13:9 y Marcos 4:9. El que tiene oído para oír, oiga, hermano, prepara tu oído y revísate a través de esta palabra para ver qué tipo de terreno tú eres. Debemos mirar bien cómo escuchamos y precavernos de todas las cosas que pueden impedir que nos aprovechemos de la palabra de Dios. ¿Qué impide que yo me aproveche de la palabra de Dios? Evitemos oír sin atención a la ligera. Evitemos olvidar lo que hemos oído. Evitemos que la palabra de Dios, que puede ser ahogada bajo las malas hierbas que el mundo, el demonio, la carne, siembra en nuestros corazones. Evitemos estas cosas, hermano. Me decía una hermana de la iglesia, pastor, esta es la iglesia que más se le ha enseñado la palabra de Dios. Que es difícil de reaccionar, hermano, que no sea ese el testimonio. Reaccionemos a lo que Dios está enseñando en nuestras vidas como creyentes, con corazones como un buen terreno donde la semilla va a dar su fruto. Y la lección final de esta parábola es: examínate para describir a cuál grupo pertenece. Si está en uno de los tres primeros, conviértete al Señor, porque una persona que reacciona así no es convertido. Y no por el poder que hay en ti, sino por el poder de la gracia soberana de Dios. Y si está en el cuarto grupo, todavía corresponde que te pregunte, ¿está dando fruto como te corresponde dar? Por lo tanto, la parábola es realmente una exhortación para un autoexamen que conduzca a una conversión básica o una manifestación más profunda de que el Señor vive en nosotros y que su palabra está transformando nuestras vidas. Hermano, ¿qué corazón tenemos? Se ha esforzado por predicar, por decir, por hablar de la palabra de Dios, esta iglesia por 35 años. ¿Cómo están nuestros corazones recibiendo la palabra? ¿Dónde está cayendo esta semilla? ¿Qué tipo de terreno tenemos nosotros en nuestras vidas? Y yo te pido por las misericordias de Dios como pastor de tu... O sea, revisemos el terreno de nuestros corazones donde está sembrada la palabra de Dios, como ese terreno. Ahí sentado. Y para ti, hermano y hermana, que en este mes próximo tendremos un tiempo evangelístico donde debemos involucrarnos todos, aunque es organizado por los jóvenes, es un compromiso de toda la iglesia. Y esta parábola que terminamos de ver es un recordatorio de que cuando salgamos a proclamar el evangelio a nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase, en las escuelas, los resultados siempre variarán de acuerdo con la condición de los corazones de nuestros oyentes. El éxito o el fracaso no depende de nuestras habilidades como sembradores.
Algunas de las semillas que vamos a dispersar caerán en terreno duro, poco profundo o espino. Pero no hay duda con la semilla que es la palabra de Dios. Si esta cae en ese terreno fértil, nosotros veremos los frutos. Pero tenemos que salir a esparcir la semilla, como salió el sembrador, a sembrar. Una cayó, no importa dónde caiga, el Señor es que va a hacer la obra, hermano, no nosotros. Y es un compromiso nuestro de esparcir la semilla de la palabra de Dios, de no quedarnos de brazos cruzados, porque el mundo está pereciendo bajo el maligno y nosotros estamos tranquilos en la iglesia, cantando cuán gloriosa será la mañana cuando venga el Señor. Pero es gloriosa para nosotros, pero no es aquellos que están alrededor nuestro que se están perdiendo porque nosotros no queremos sembrar la palabra. Aquellos son duros, yo no sé si son duros, el Señor sabrá esas cosas, pero la palabra sé que no vuelve atrás vacía. Sea para juicio, sea para salvación, no vuelve vacía. Y eso es nuestra función de sembrar esa palabra. Somos los sembradores, la semilla nunca va a variar, el terreno varía, el Señor hará la obra. Hermano, si somos fieles a la tarea, algunas de las semillas que esparçamos se encontrarán buena tierra y el resultado será abundante fruto. Pero tenemos que salir a esparcir la palabra. El sembrador salió a sembrar. Iglesia Fundamento Bíblico salió a sembrar la palabra de Dios. ¿Dónde cayó? El Señor sabe cuáles son los terrenos. Mi obligación es esparcir la semilla. Y ella dará su fruto conforme a la voluntad de Dios. Eso es soberanía de Dios. Mi obligación es esparcir la semilla. De llevar la palabra. De no quedarnos con ella agarrado, hermano. Tanta palabra. Yo le puedo decir que aquí hay hermanos, y esto para la gloria de Dios, en nuestra iglesia, jóvenes, que es triste decir esto, que pueden darle clase a algunos de los pastores que vienen a nuestra iglesia a ser capacitados. Sin embargo, hermano, ¿de qué ha servido tener todo este conocimiento? Tenemos un tesoro en vaso de barro, hermano. Y ese tesoro es la palabra de Dios. Y los sembradores somos nosotros. Salgamos a sembrar esa palabra. Y que Dios nos ayude, hermano, a sembrarla para la gloria de Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de tenerla abundantemente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a esparcirla de todo corazón, a llevar esta palabra, Señor. Y gracias por la fuerza que nos da para predicarla. Aún en debilidades, Señor, tú te fortaleces y nos haces fuertes, Señor, para comprender tu mensaje. Bendícenos, Señor, en esta mañana, Padre. Que esta palabra no vuelva atrás vacía. Que no caiga en camino duro, ni en pedregales, ni en espino, sino un corazón preparado por tu Santo Espíritu para que dé fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.